De vuelta con todos ustedes, se lo hemos dicho, hay que hablar de la situación económica y de sus consecuencias. Luego entraremos, confiamos en que tengamos tiempo, en ver si es la guerra de Ucrania la que está empujando esta desestabilización mundial, si hay otros factores. Bueno, lo contaremos con nuestros colaboradores, pero antes saludamos ya al presidente de la Federación de Empresas de La Rioja, don Jaime García Calzada, que nos atiende en una conexión desde Madrid, desde la sede de la COE. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal estáis? Nosotros encantados de tener este tiempo de charla con usted para, en primer lugar, pulsar la sensación general. ¿Cómo está viendo, cómo ve lo que está ocurriendo en la economía de nuestro país, en la economía también indudablemente riojana? Bueno, pues en este momento lo que se está palpando entre todos los sectores empresariales es bueno, una inacción total por parte del Gobierno de España en tomar decisiones serias y rápidas, porque en este momento estamos en una situación extraordinaria, ¿no? Se han conculcado una serie de circunstancias como toda el alza del precio de las materias primas, el alza de los combustibles, el alza del gas, de todo el tema energético, pero bueno, es un alza que ya veníamos anunciándola y veníamos notándola sobre todo ya desde septiembre de este año pasado. También se ha juntado pues, una inflación totalmente desbocada, cerramos a 31 de diciembre con un 6,5% de inflación. En enero se bajó medio punto, pero en febrero se subió hasta el 7,5%. Hay que tener en cuenta que bueno, el conflicto bélico de la invasión de Ucrania creo que fue el día 24 o 25 de febrero, con lo cual teníamos ya una alza de materias primas absolutamente terrible, alza de combustibles, alza de gas, la inflación desbocada, y ahora pues bueno, pues esta invasión de Ucrania pues lo que ha hecho ha sido en fin, aumentar toda esta situación. Por lo tanto, lo que se palpa sobre todo es una incertidumbre por parte de los sectores empresariales y desde luego un asombro porque nuestro gobierno no está tomando ninguna decisión. Una decisión que tenía que ser, como digo, en un momento extraordinario, decisiones extraordinarias y rápidas, ¿no? Nuestros socios europeos, Italia, en italiano existe, por ejemplo, estos paros que están existiendo aquí, que al final se van a convertir en, no sé, en una huelga general encubierta, ¿no? Francia, Portugal, Alemania han tomado decisiones y aquí lo que se está exigiendo al gobierno es que no hay que esperar al día 29 en una gran conferencia para hablarnos de toda esta circunstancia de elevación de precios, que además no se va. El presidente del gobierno está de gira por Europa intentando convencer a sus socios, pero sabemos que por ejemplo, pues no se va a contener la subida del gas quitando el último precio, que es el precio del gas, ¿no? Mejor dicho, la subida de la energía. No, porque ya se ha negado, en Bruselas ya se le ha dicho que no, y lo que están haciendo nuestros socios pues, es aplicar directamente unos descuentos a los combustibles, 10, 15, 20 céntimos por litro, que es lo que realmente está demandando todo el sector del transporte y que no solamente implica el sector del transporte, que está implicando a todas aquellas empresas electrointensivas que utilizan lógicamente el gas y los combustibles para poder producir y que hoy en día bueno, pues están parando su producción, Sí. Con lo cual pues está surgiendo un problema generalizado absolutamente de todos los sectores productivos. Lo está dejando claro, sorpresa por la, dice usted, inacción del gobierno y preocupación en las empresas, es lo que estamos pulsando también. Y en clave riojana, don Jaime, ¿cómo están las empresas riojanas? ¿Ha tenido ocasión de reunirse, de hablar con diferentes sectores? Nuestra es una comunidad que exporta muchos productos y además de prestigio, importa también necesariamente materias primas. ¿Cuál es la sensación en nuestra comunidad, en La Rioja? ¿Qué le dicen?
La sensación es generalizada en todo el país. La agricultura riojana pues, tiene los mismos problemas que tiene la agricultura extremeña y la agricultura de Castilla-La Mancha y la agricultura de Castilla y León. La industria, por ejemplo, auxiliar de automoción riojana tiene los mismos problemas que tienen las demás. Es que es lo mismo en todo el país. Estamos hoy viendo que además el día 31 de este mes decaen ya los ERTEs COVID y todo el mundo tiene que necesitar ERTEs, que cada vez son más empresas las que van a entrar en situación de ERTE como consecuencia de esta falta de materias primas. Le voy a poner un ejemplo, la construcción. La construcción en este momento, el 50% de las materias primas que utiliza provienen de empresas electrointensivas. Las empresas electrointensivas, como son el cemento, las cementeras, en fin, como son todas las de materiales de hierro, que no hay, el aluminio tiene una subida de precios terrible. Entonces, las empresas constructoras están parando. Las obras públicas que están haciendo las empresas constructoras ya han trasladado a la administración que tiene que tener una actualización de los precios de los materiales, o si no, no van a poder acabar las obras. Es una situación, es que es en todo. Las conserveras está ocurriendo lo mismo. Las empresas conserveras que utilizan aceite de colza, pues en este momento hay falta de aceite de colza. Las empresas de lácteos, bueno, las mayores empresas de lácteos, una de las mayores del mundo es Danone. Danone tiene 4 factorías en España. Danone, o sea, en 24 horas va a decidir si va a cerrarlas o va a mantenerlas abiertas en un tiempo que no sabemos cuál va a ser. Es que la industria, la agricultura, la ganadería, los transportes, al comercio va a acabar. El comercio, acabo de salir de una reunión de comité ejecutivo de COE, en la cual el representante de comercio estaba comentando que es que están preocupadísimos porque se va a ver desabastecido totalmente el comercio. Y claro, el comercio pues no es un sector que proteste, pero la situación es esa. O sea, es que nos va a afectar a todos. El problema es de una magnitud tan grave que no nos explicamos absolutamente nadie de los que estamos en el sector empresarial cómo el Gobierno de España no toma unas medidas rápidas y eficaces para intentar controlar esta situación. Sí. Al final va a ser un problema, se va a convertir en un problema social. Lo ha explicado de forma clara. No sé si alguno de los compañeros de tertulia quiere formularle alguna pregunta a Jaime García Calzada. Si no, tú, Sofía, ¿no? Jorge, Toño. Si no, para finalizar, Jaime, algún mensaje precisamente a los políticos, a nuestros gobernantes. No sé si en clave regional también hay algo de margen de maniobra del Ejecutivo riojano o las acciones tienen que ser en el conjunto del país. Sí que hay, por supuesto, margen de maniobra en nuestro Ejecutivo regional. Es un tema que lo hemos tratado hoy mismo en el Comité Ejecutivo de la COE, que no hay ninguna comunidad autónoma que esté incidiendo sobre este tema con el jefe del Ejecutivo español. No hay ninguna. Bueno, la única ha sido la Comunidad Gallega que ha instado a actuar con inmediatez al Gobierno de España. Todas las demás están calladas en este sentido, como si no fuera con ellos el problema. El problema es un problema generalizado y es un problema del país, un problema de Estado. Seguimos hablando de los fondos de recuperación europeos, pero en este momento a las empresas los fondos de recuperación europeos han pasado a un segundo plano. O sea, son muy importantes, es una oportunidad fantástica, pero en este momento tenemos un problema que es urgente, y el problema urgente es el que estamos comentando, que es el problema de los combustibles, el problema de energía, el problema de encarecimiento de las materias primas, y a esto hay que intentar darle una solución rápida. Pues poco más que decir, don Jaime, agradecer esta conexión hoy para TVR, para La Rioja Directo, y nos quedamos con ese mensaje verdaderamente preocupante, de alerta de una situación que afecta a todos los sectores, que no es exclusivamente riojana, como bien sabemos, que es nacional y que habrá que poner una solución lo antes posible. Gracias por este ratito con nosotros y buen viaje de regreso aquí a nuestra comunidad. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día.
Bueno, pues uno se queda, Toño, se queda hundido con estos testimonios. Sí, te hace pensar y te quedas pensando en esa realidad que yo no niego en absoluto y que seguramente es el paisaje que desde la parte empresarial se puede pintar, pero te quedas pensando también en la otra parte, en la parte de la otra gente que forma parte de esas empresas, que es la que va a ganarse su pan y que se le están pintando muy duro y que al final lo primero que se piensa es vamos a hacer un ERTE, es decir, te vas a ir a tu casa, vamos a reducir plantillas y al final es reducción de costes, el principal coste ahora mismo que se puede reducir es el capital humano, seguramente con mucho pesar del empresario en la mayoría de los casos, estoy convencido, es más, en el caso de las empresas riojanas que son medianas y pequeñas. Sí, que los trabajadores tienen el nombre, que no es un número. Eso es. Entonces tiene que ser muy duro, pero fíjate, pero son ellos. Entonces eso al final incide, es una cadena que luego va a incidir en todo. Y es duro. Y yo sí que estoy un poco de acuerdo con Jaime García Calzada. ¿No? Que las medidas tenían que ser mucho más rápidas. Y tú preguntabas por el gobierno regional, y yo no sé hasta dónde, qué capacidad tiene el gobierno regional de actuar o no actuar, pero tenía que dar una sensación de verdad, de estar haciendo... O sea, ahora a mí no me pueden venir a hablar del Valle de la Lengua. Ya. De verdad. Ya. Ahora creo que tenemos que hablar de otras cosas. Vamos a dejar lo importante y vamos a atender lo urgente, que es lo que nos debería ocupar. Sofía. Sí, yo dos cosas. Respecto a lo que se comentaba de los ERTEs, yo como siempre digo que en política falta memoria, hay que recordar que al sector empresarial no le gustaban los ERTEs, porque iba a destruir empleo, porque... Entonces, que me gusta que desde este momento se alarmen de que los ERTEs acaban, porque entonces de cierta manera están poniendo en valor lo que ha supuesto durante 2 años de protección y de seguridad al trabajador, de te vas a tu casa pero vas a volver, porque es que si no la empresa no puede acceder a determinadas cuestiones. Y luego lo de bajar el precio de la gasolina, yo no dudo de su efectividad, porque obviamente es de hoy para mañana, pero sí me plantea dudas las repercusiones que esa medida tan efectiva puede tener, porque si reduces el precio de la gasolina, lo que está reduciendo son los impuestos que está cobrando el Estado, que parece que es para que el gobierno, independientemente de qué color sea, haga sus negocios. Pero es que con esos impuestos se cubre la sanidad, la educación, la pensión, muchas cosas. Bueno, claro. Entonces, yo no digo que no haya que hacerlo, pero que no seamos tan cortoplacistas que a la hora de tomar una decisión, si me lo planteo yo, me imagino que el Ejecutivo también tendrá estos quebraderos de cabeza, hasta dónde podemos reducir los impuestos que recabamos o hasta qué punto es efectiva esta medida y no es más efectiva negociar con Europa para intentar que el precio se reduzca, pero a través de las ganancias que obtienen las empresas y no a través de lo que el Estado deja de recaudar. Luego comentaba, y ya termino, que las comunidades autónomas no están manifestándose. Es que ¿cómo se van a manifestar? Es que al final parece que los impuestos a nivel nacional se quedan en el Estado, pero que las competencias están muy transferidas y mucha parte de esas cargas impositivas son la fuente de financiación de gran parte de los servicios que desarrollan las comunidades autónomas. Claro. A ver quién es la guapa que levanta el dedo y dice no, deja de inyectarme dinero. Es que es muy complejo. Es complicado. Jorge. Es complejo. Sí, digamos que han sido pocos minutos y se ha dedicado, lógicamente, a transmitir la sensación general del mundo empresarial. Claro, uno se pregunta por dónde podrían ir esas medidas urgentes que reclama el mundo empresarial y, desde luego, no ha habido tiempo ni ocasión para que las desarrollase, ¿no? Pero es cierto que lo único que ha mencionado es lo de la reducción de la intervención del Estado en la reducción del precio de los carburantes, y parece que no es esa la demanda principal de los transportistas, ¿no? Que iría más bien por que los precios que reciben por su trabajo se ajustasen más a los costes, ¿no? Es que está claro que hay dos tipos de medidas. Yo creo que hay una respuesta con medidas coyunturales y inmediatas y luego las respuestas estructurales. Quizás lleva razón y está claro que los impuestos a los carburantes son parte del sustento de todo el estado de bienestar. En torno a la mitad de lo que pagamos. Un poquito más. Y hay que decir, como el conjunto de los países de nuestro entorno. Sí, como el igual. resto de países. Y eso es lo que mantiene, como decía Sofía, nuestro estado de bienestar, nuestra salud, nuestra educación y demás. Pero a lo mejor como medida coyuntural, ahora mismo lo que está dejando de ingresar nada más que en una semana el gobierno, el Estado, por la paralización de toda la actividad,
Claro. Seguramente es mucho más de lo que se podría perder por haber hecho esa medida, Eso medida coyuntural, que bueno, que después tienes que corregirla con una medida estructural. Y tenemos que ser, yo cuando digo tenemos que ser como España y sobre todo como Unión Europea, mucho más rápidos en las reacciones. Para eso, por ejemplo, los americanos son inmediatos y hacen las cosas y después ya lo organizan. Pero cuando cuando tienen que dar una respuesta de ese tipo, la dan. La Reserva Federal, por ejemplo, es muchísimo más rápida y tiene mucha más capacidad de acción que la que tenemos en Europa. Hablabas, Sofía, de impuestos, de bajada de impuestos, y precisamente ayer estábamos con los sindicatos. Es que soy fan de pagar impuestos, entonces. Con comisiones obreras y con UGT, y les preguntábamos, no se lo pierdan, porque tiene mucha miga la respuesta, les preguntábamos acerca de si eran o no partidarios de bajar impuestos y cómo respondían a la crítica que buena parte de la sociedad les hace por estar sorprendentemente callados o tranquilos en una situación de absoluta emergencia para millones de trabajadores de nuestro país. Esto nos decían. Seguimos insistiendo en la necesidad de que esta escalada de los precios no se puede traducir en pérdida de poder adquisitivo para la clase trabajadora. Hacer cosas no es bajar los impuestos, porque se ha demostrado que eso solo engorda una parte de los beneficios y no repercute sobre la mayoría del país. Alinearnos con el gobierno en los impuestos, no, alinearnos con la izquierda en los impuestos. Y nosotros siempre hemos defendido una proporcionalidad en los impuestos porque creemos que es la base fundamental de los estados del bienestar. Y recordar que España sigue teniendo unos niveles impositivos y de recaudación por debajo de la Unión Europea, con lo cual eso no es nuevo. La movilización antes con otros gobiernos, yo creo que a nadie nos puede echar en cara, ni a UGT ni a comisiones obreras, que no nos hayamos movilizado en los momentos necesarios. Bueno, pues a alguien sí que se lo echa en cara porque esa crítica está en buena parte de la sociedad, ¿no, Sofía? Sí, yo, como que te he interrumpido, te pido disculpas, ya que es que yo soy muy fan de pagar impuestos, pero precisamente porque vengo de una familia humilde, he estudiado en educación pública, tenía una sanidad digna por lo público y has siempre... sido buen estudiante, habrás tenido hasta becas. Sí. ¿Ves qué bien? Pero porque si no había beca no había matrícula, o sea, no sé si era buena estudiante o de la necesidad virtud. Pero entonces siempre he pensado que 20 euros en las arcas del Estado bien gestionadas repercuten más en mi bienestar y en el de mi entorno que 20 euros en mi bolsillo. Entonces, desde este punto de vista, pues intento plantear cómo entiendo mi vida. Y entonces, como comentaban ahora los compañeros de los sindicatos, es que al final creemos que eso revierte las situaciones, pero que es que nunca se mete la mano donde hay que meterla, porque aquí nos gusta mucho intervenir en el mercado, pero nunca en la parte del beneficio empresarial. Entonces, claro, si solo la intervención se puede permitir en la arca pública, que es la de todos, entonces cuando a mí me chirría, porque los mismos que dicen de bajar impuestos son los que dicen no, pero el beneficio de las empresas lo dejamos... Claro, pues el beneficio de unos pocos respecto a muy muchos. Y luego, respecto a lo de los sindicatos y demás, antes lo comentaba, pero creo que fuera de grabación, que está muy bien reivindicar la presencia de los sindicatos cuando los necesitas, pero sí, cuando no los necesitas tampoco se puede estar todo el día criticando la organización de la clase trabajadora independientemente del sector, porque precisamente son sectores donde los sindicatos no tienen representación los transportistas dentro de estos sindicatos. Entonces, que también una reflexión al colectivo, sobre todo a la parte de trabajadores, no tanto de empresas, de que los sindicatos están para representar a aquellas personas que no se pueden representar a sí mismas. Sí. Y además en este caso queda muy claro que no se ha hablado, yo creo que no se habla o no se debe hablar de huelga del transporte, sino de un parón patronal. Paros puntuales, paros patronales. No, un paro patronal, porque al final son autónomos o son empresas con todo su derecho también a hacerlo. Sí. Pero no es el trabajador, lo que entendemos como trabajador asalariado, una figura que seguramente los sindicatos se van a tener que reinventar porque esa figura de ese trabajador asalariado dependiente de un tercer tal, eso ya le quedan dos generaciones, eso ya, efectivamente, entonces tendrá que reinventarse porque al final aquí todo el mundo va a ser o autónomo, o empresario, o no sé lo que van a ser. Yo, mis hijos, no tengo ni idea de lo que van a ser. Bueno, cerramos ya este capítulo porque además estamos aquí 3 de letras, y llevamos años haciendo números. ¿Quién hay de ciencias?
alguno que está por ahí en realización. Vale. Confío. Y vamos con, nada, una pincelada de política internacional, porque ¿quién nos iba a decir, Jorge, que Logroño iba a haber estado en el epicentro del conflicto mediterráneo entre España, el Sáhara, Marruecos, Argelia, Brahim Gali aquí en el San Pedro? Todo eso explota y ahora tenemos esa carta de Pedro Sánchez al rey de Marruecos con un giro, ¿no? Con un volantazo a lo que ha sido la postura de las últimas décadas de nuestro país en torno al conflicto saharaui. ¿Cómo lo ves? Pues sí, mencionabas antes, alguno de vosotros mencionó a la Realpolitik, referida más a Ucrania, pero este es un caso evidente, ¿no? Desde el año 75, uno busca en Wikipedia, ya dice que la Marcha Verde fue organizada por los servicios secretos estadounidenses con el apoyo de la CIA y con el apoyo también de Francia, ¿no? Entonces, eso ya es materia de estudio histórico, ¿no? Claro. Y eso siempre ha sido así, ¿no? Que el Sáhara se anexionase de una manera u otra a Marruecos ha estado desde el minuto cero apoyado por Estados Unidos y por Francia. A ese apoyo se han ido sumando otros países y España lo que hace ahora es resignarse y yo creo que intentar sacar algún partido en política internacional de acoplarse a ese estado de opinión más o menos instalado e imposible de desmontar, yo creo. Desde luego. El juego, las fichas de la geopolítica estaban ya así establecidas. Marruecos, aliado estratégico ahora de Estados Unidos, Argelia, mucho más cercano a las políticas rusas, soviéticas en su momento, y ahí Europa dependiente del gas africano, pues como los alemanes dependen del gas ruso. Es un puzzle en el que ahí se enmarca también, ¿no?, esta decisión, Sofía. Yo a mí me pasa parecido que con el tema de Ucrania, que me siento tan engañada. A ver. Porque considero que son temas tan sumamente complejos y que nadie se para a explicarlos, y no es porque no lo vayamos a entender, sino porque los intereses que están por debajo de todas las decisiones, como son otros a los que nos han venido explicando, es como quien lo explica levanta toda la alfombra. Entonces miro la tele, escucho a los diferentes representantes, cada uno defendiendo su postura, y digo, es que no me los creo. Y luego, porque hay una parte del puzzle que alguien que no controla de este ámbito en concreto no la está explicando. Entonces digo, no me fío. Y con Ucrania me pasa exactamente lo mismo, que son todo tan dicotomizado de bueno y malo, en temas tan complejos, digo, es que las decisiones, o sea, las cosas son mucho más complicadas de lo que nos intentan hacer entender tantos unos como otros. Entonces no tengo opinión, pero porque no tengo información, entonces suficiente. Yo, Sofía, creo que hay determinados asuntos, yo creo que no se puede, son incomparables en estos momentos, Ucrania y Sáhara. Si no los estoy intentando, digo la sensación. Son poliédricos y se pueden entender desde múltiples ópticas. Desde luego que ninguno, yo no me considero para nada experto, ni siquiera un 0, del tema de Ucrania y mucho menos desde el Sáhara. Ocurre afortunadamente que hoy por hoy la capacidad de tener información desde la Wikipedia que ha mencionado Jorge, que bueno, que es una forma básica, pero está muy bien. Ojalá todo el mundo tuviese una toma de contacto con la Wikipedia para entender determinados temas, o por lo menos para mirar dónde está Ucrania, cuáles son sus fronteras, etcétera, etcétera. Tuviéramos. Yo el primero, que soy bastante malo en geografía, y hay posibilidades de informarte si sabes elegir, y cualquier persona con una formación media y sabiendo dónde se está dirigiendo puede adquirir información. Luego ya entramos en el tema de, bueno, pues lo de Ucrania está claro, es una invasión, está atacando a civiles. En el momento que estás atacando a civiles, yo creo que ya hay todos los demás argumentos, ya los miraré después, pero de momento yo me pongo a favor de los civiles que están siendo atacados por una potencia o por un país, o están siendo atacados por armas y están muriendo por una cosa que a ellos ni les va ni les viene. Y en el caso del Sáhara, que bueno, que quizás lo hemos estudiado, lo hemos visto, lo hemos vivido, y recordamos algunos la Marcha Verde cuando éramos niños y cuando murió el Franco. Estaba agonizante, sí. Pero lo ha dicho Jorge, fantástico. Era un momento que había que elegir ser ya tocaba elegir ser o del Madrid o del Barça. Y es que no hay otra opción. O eres del Madrid o eres del Barça. Aquí no hay Atlético de Madrid, aquí no hay Villarreal, aquí no hay Sevilla.
había que elegir como país una de las dos opciones. Y eso es la política. Y luego nos puede gustar más o menos. Podemos estar personalmente más o menos de acuerdo. Pero los intereses son tan grandes y están tan por encima y desde luego no los entendemos y ni nos lo va a explicar este gobierno ni el anterior. Sabemos lo que son, todos se resumen en una cosa, intereses económicos y punto. ¿De quién? Bueno, pues de los de siempre, porque aquí, como digo yo, si empiezas a rascar y empiezas a levantar sociedades y tal y cual, al final siempre ganan los mismos y salen los mismos nombres. Los mismos apellidos, ¿eh? Los mismos apellidos. Entonces, bueno, pues esa es la cuestión. Se ha planteado también esta cuestión en el Congreso, en la sesión de hoy, a la espera de que el ministro Álvarez dé alguna explicación más en torno a la carta, al acuerdo, al diálogo que se mantiene ahora con Marruecos, que recordamos había retirado a su embajadora desde la polémica con Brahim Ghali, y en estos términos se han referido al asunto un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que dos reflexiones. No ha respondido claramente a la pregunta sobre el Sáhara y se está encontrando ya un Parlamento algo más hostil de lo que él querría en un primer término. Vamos a verlo. Y por si fuera poco, lo que ha hecho ha sido cambiar de un plumazo la política exterior de España en un tema tan delicado como es el Sáhara, sin traerlo a este Parlamento. Y lo hace con un gobierno roto y en absoluta minoría, que se entera por el Reino de Marruecos de lo que pasa. Hoy tenía que estar usted aquí, compareciendo y dando explicaciones, pero menosprecia a esta Cámara y con su soberbia a los españoles. Mire, a los muchos problemas que tenemos en nuestro país, efectivamente, los derivados de la pandemia, de la guerra, la falta de suministros, la inflación, el desabastecimiento, se une uno más: usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera. El gran problema se llama Pedro Sánchez y la gran solución es Pablo Casado. Pero resulta que 2 años después, señoría, de estar con la matraca de que la única gran solución para el país es Pablo Casado, ustedes se deshacen de esa única gran solución y la sustituyen por otra única gran solución con un 99% de los votos. Visto lo visto y escuchado lo escuchado, señoría, lo único que puedo decir es que esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior. Sí. Pues ahí está, que el Sáhara ha venido a la actualidad y no solo por, como decía Toño, la lluvia de barro que vivimos la semana pasada. ¿Alguna otra reflexión en torno a esta cuestión, Sofía, Jorge, Toño? Ahí está también en la ecuación, y esto es inquietante, está en la ecuación Ceuta, Melilla y Canarias, ¿eh? Canarias menos, quizás, ¿no? Pero sí, Ceuta y Melilla, evidentemente. Política ¿no? migratoria. Sí. La presión con la que Marruecos... Sí, Marruecos siempre ha jugado con eso, ¿no? En momentos de tensión, pues... No, aquí todo el mundo juega con lo que puede y luego hablamos todos de que nos importan los derechos de la ciudadanía. Pero al final, todos unos y otros juegan de una manera u otra en determinados escenarios con su propia gente. Con vidas humanas. Y al final el resto somos cómplices de las tertulias. No, pero yo no me considero cómplice de que Mohamed... de que el rey Mohamed esté mandando a gente que no sabe. No, pero me refiero a que en nuestras propias polémicas juegan con nuestra vida, con nuestro estado de bienestar y demás, y defendemos al nuestro porque es el nuestro y somos cómplices al final del juego político. A eso me refiero, no en este caso concreto. O sea, ya que estamos en política internacional, vamos a cerrar este bloque con reflexiones en torno a la guerra de Ucrania, que está ya casi por el primer mes de conflicto y con una evidencia clarísima, que es que Europa se ha hecho mayor de repente y que la sociedad europea, los ciudadanos, están dando de nuevo un ejemplo de solidaridad y de ayuda como pues no se recordaba en mucho tiempo. ¿Cómo lo estás viviendo, Toño? Pues en primer lugar, creo que ese análisis es bueno, que Europa de repente se ha dado cuenta de que tenía que hacerse mayor, pero no solamente por su capacidad de ayuda, de solidaridad de los ciudadanos respecto de los ciudadanos ucranianos. Mira, ahí estamos viendo un tuit tuyo, dice: no es tiempo para la burocracia, es momento de acción. Y tú hiciste uno también muy crítico con el no a la OTAN, ¿verdad? Lo recuerdo que fue hace días. Sí, es que fue la primera convocatoria que hubo en Logroño de una manifestación que tardamos una semana en salir a la calle. Tardaron porque yo finalmente no salí porque no estaba de acuerdo con esa convocatoria, donde se mezclaba el no a la invasión con el no a la OTAN. Yo creo que en este caso la OTAN no tenía absolutamente nada que ver, y que era confundir un poco churras con merinas en una convocatoria que tenía que ser unánime y popular, como creo que está siendo por parte de tal, y se ha demostrado una vez más que la capacidad de reacción civil de los ciudadanos riojanos, estoy hablando, de gente con nombres y apellidos, con gente anónima, que está cogiendo sus coches, que me iba a coger, yo en ese caso hablaba de gente que se iba con 4 furgonetas que al final se convirtieron en un autobús,
y ya tenían casas para traerse a gente, pero les sobraban unas plazas de autobús que ofrecieron al gobierno, y el propio gobierno de La Rioja les vino a decir que bueno, que esperasen un poco, que es que ahora se iba a hacer se iba a organizar todo de forma coordinada, que me parece bien que se coordine, claro, pero no frenes lo que está ya hecho. Lo que no puedes hacer es desaprovechar ese capital, ese río que ya está corriendo. Lo que tienes que hacer es canalizarlo, sumarte a esa barca y saber conducir por ahí. Y si no sabes, te apeas, claro, y lo dejas que el río fluya. Pero no puedes, todo lo que estaba fluyendo de solidaridad, no puedes intentar cortarlo diciendo que voy a organizar. Es que aquí solucionamos todo con comisiones, con mesas, y yo creo que por eso fue era un poco incluso de rabia, porque sabía el esfuerzo que había hecho esa gente, y una gente que consiguió en 2 días 12.000 euros en donaciones, la mayoría de 50 euros. Las han publicado publicado en Twitter. Es emocionante. Y era increíble, y como ellos había muchos, entonces me parece que es de una valentía y de... Sí, yo creo sí. Sí, yo creo que es alentador ver este tipo de respuesta efusiva incluso, ¿no? Extendidísima, de apoyo a los ucranianos. Pero respecto a esto de la mayoría de Europa y tal, yo soy un poco escéptico. Yo creo que ahí hay algo también de autocomplacencia, y me recuerda a mensajes como lo de después de la crisis de Standard & Poor's, etcétera, vamos a refundar, ¿no?, el capitalismo, y los sanitarios después de la pandemia recibirán el trato digno que merecen. Yo soy absolutamente escéptico con respecto a esta mayoría de edad, a que Europa vaya a coordinar esfuerzos para armar un ejército común, más allá de elevar gasto en defensa. Tener soberanía energética, yo creo que es tan mosaico la Europa que tenemos que es muy difícil hacer que los intereses confluyan, porque son muchas veces inevitablemente contradictorios, ¿no? Pero por lo menos es un asunto del que ahora mismo se ha retomado, porque ya había un documento sobre el que estaban trabajando, se llamaba La Burbuja, no me acuerdo, que era el plan de defensa de Europa. Se ha reactivado. Ya se está hablando que Alemania va a ser la que lo lidere, ya se está hablando que en 3 años va a haber un ejército, por llamarlo así, de 5.000 hombres, y ya se está, sobre todo Europa se ha dado cuenta que necesita, como Unión Europea, necesita un cuerpo defensivo. Sí, claro, es un debate recurrente que... Porque sí, pero en este caso ya lo tienes con una guerra en las puertas de casa. Sí, pero yo soy escéptico a que vaya a cuajar en algo. En tu intervención justo anterior a esta has dicho que hacer comisiones, que tú también eres escéptico con respecto a hacer comisiones. Totalmente. Eso es la Unión Europea. Pero algo hay que hacer, por supuesto. Pero en este caso eso es mejor que la inacción, ya son anuncios. Pero... Hablamos a 3 años, pero ya es un anuncio a 3 años. Y afortunadamente en Europa, cuando se hace un anuncio de ese tipo, normalmente sale adelante. Ya no solo se ha quedado la cosa en una comisión. Yo es que soy muy europeo. Creo que ese mosaico hay que empezar a las juntas esas que se ponían en las cocinas. ¿Tú has vivido esos viajes de periodistas al Europarlamento, a Bruselas? Sí, me ha tocado. Yo no he ido a ninguno. Yo he estado en el Parlamento Europeo. Es que tienes que decir que eres muy pro-europeo. Soy muy pro-europeo y me encantaría conocer in situ esas instituciones. No, pues realmente ahora... Y yo hago una tertulia contigo allí. Hacemos un programa, Sofía. Con la pandemia se han anulado, pero realmente es que son muchos los diputados que te invitan, ya no solo el de Logroño, el de La Rioja, sino eurodiputados de otros grupos que te invitan cuando hay momentos concretos, y luego ver la actividad frenética que hay en las instituciones europeas. Yo creo que es casi para nosotros una obligación, para poder compararla con la actividad que hay en otros parlamentos. Intensa, a lo mejor frenética. Yo del tema del que estábamos hablando estoy como en medio mitad de ambas intervenciones. Equidistancia se llama eso. Sí, porque por un lado es verdad que me reconcilia con la humanidad ver que mayoritariamente la sociedad es buena gente. Pero es un estado de conmoción que explota muy rápidamente y que veremos hasta cuándo se mantiene. Creo que ha explotado porque es muy diferente verlo en países muy lejanos donde sabes que la bala no te llega, a verlo en la puerta de tu casa, que sabes que como una bala pasa una frontera que no debe, se lía la tercera literalmente. Y gente que tiene la misma ropa que tú, y las mismas zapatillas que tú, y el mismo coche que tú. Pero que claro, también desde el punto de vista social y de globalización, que la globalización la utilizamos o la vemos cuando nos interesa, es un poquito hipócrita. Porque hay muchas guerras, donde hay muchos niños, donde hay muchas mujeres, muchos hombres que pierden la vida, que de un día para otro su vida cambia por la decisión de alguien que ni conocen o no saben dónde está, y nos da igual, porque no está cerca. Entonces,
que porque no sea todo tan buenista, que obviamente cuanto más cerca te pilla, es humano que te afecte más, pero que, no sé, hoy creo que mi palabra va a ser autocrítica, de que está muy bien ser solidarios con Ucrania, pero que hay mucha gente sufriendo en el mundo y yo, fíjate, Sofía, yo creo que no miramos tan directamente. Que más que solidarios, que yo esa solidaridad entiendo que son reacciones automáticas del ser humano, porque al fin y al cabo tenemos que darnos cuenta que somos seres humanos. Sí. Nos afecta más lo próximo que lo lejano. Pero que eso nos tiene que llevar, el siguiente paso no es mantener un estado de solidaridad constante, que quizás también, sino exigir a las instituciones que están para eso. Yo, por ejemplo, estoy echando mucho de menos a la ONU. ¿Dónde está la ONU en este conflicto? ¿Dónde están los cascos azules famosos? Aquellos que están muchos encausados por lo que han hecho en esos países que tú estás hablando. ¿Dónde están, más allá de las grandes palabras de sus... ¿O dónde están las consecuencias en función de lo que hablábamos antes de los intereses económicos con los países en cuestión? Sí. Que aquí en un momento en que el dólar o el euro está encima de la mesa, ya los derechos humanos como que los miramos de refilón. Sí, pues por eso, pero que tienen que ser... Porque nosotros, ni como país, ni como región, por supuesto, ni como individuos, eso puedes hacer absolutamente nada. Lo que tienen que ser son esos organismos que nos hemos dado precisamente para eso. Y yo creo que en este caso, llevan ya muchos años... equidistantes. Sí, que no sabemos muy bien a qué juegan. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para publicidad y Toño, mueve tus hilos en Bruselas para, como decía Sofía, hacer un programa especial allí o en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. También sería un nos viene bien también. Fantástico. No nos importaría nada con la frivolidad que nos permitimos hablar de estos temas, sabiendo que hay muchísima gente que está sufriendo y que, como veíamos en ese mensaje, Cruz Roja en La Rioja ya ha atendido a 150 ucranianos en nuestra comunidad que de repente, de golpe y porrazo, han tenido que dejar sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus colegios, sus amigos, cogerse un autobús, un coche, pasar no sé cuántos controles fronterizos y aterrizar en un sitio que no conocen, en un idioma que no conocen. Un abrazo enorme, inmenso para todos ellos. Hacemos una pausa y a la vuelta nos metemos en política riojana, que está interesante. Raquel Romero, Germán Cantabrana, votaciones en el Partido Popular, Parlamento regional con actividad, como decías, Toño. Bueno, no sé si te referías al regional o a otros. Ahora hablamos de lo que pasa por aquí, que está muy interesante, no se vayan.